vamos a tener un coloquio, un conversatorio con Benigno Blanco, ¿verdad? Benigno Blanco es abogado en ejercicio, expresidente del Foro de la Familia, Español de la Familia, ha sido secretario de Estado de Aguas y Infraestructura del Gobierno de España y tiene una amplia experiencia profesional en la asesoría de empresas y gestión pública. Ha sido vicepresidente de la Asociación Asturiana de la Defensa de la Vida, presidente del Foro de la Familia y miembro del Comité Federal de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida y de la Pontificia Academia Provita. Actualmente es vicepresidente de la Fundación Red Madre. Quisiéramos pues dar la más cordial bienvenida a Benigno, ¿verdad?, que nos acompaña el día de hoy. Y pues bueno, Benigno, adelante. Un gusto tenerte y poder compartir este espacio contigo. Pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Me han dicho que hablemos de la ideología de género, ¿no? Y lo primero que quisiera resaltar ante ustedes es que la ideología de género es una ideología, ¿no? Ustedes saben que el término ideología es un término muy específico de los tiempos recientes, que la humanidad no conoció ideologías hasta el siglo XIX prácticamente, tal como entendemos ese concepto hoy, ¿no? A lo largo de la historia ha habido sistemas de pensamiento, filosofías, morales, religiones, pero lo que llamamos modernamente ideología es una cosa distinta. La ideología es, dicho en términos muy sencillos, un diagnóstico intelectual de la realidad, de qué nos pasa, y asociado a ese diagnóstico una propuesta política de solución a esos problemas que se identifican en sus causas, ¿no? La ideología prototípica de la modernidad ha sido el marxismo, el comunismo. Se hizo por Marx un diagnóstico de cuál era el origen de los problemas sociales y las injusticias y propuso una agenda política, la creación de las dictaduras comunistas para resolver esos problemas sociales, ¿no? O el nazismo, que hizo un diagnóstico intelectual, Hitler, de cuáles eran los problemas de la Alemania de su época, identificó ese problema con una raza, con los judíos, y propuso eliminar a los judíos. La ideología es diagnóstico de nuestros problemas, de la realidad, y luego una propuesta política de solución de los mismos. Por eso las ideologías no son solo sistemas de pensamiento. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Kant o Descartes no fueron ideólogos, fueron filósofos o teólogos que hicieron su elucubración sobre el mundo, la realidad, Dios, el hombre, etc., ¿no? Pero las ideologías modernas son, repito, diagnóstico intelectual más agenda política. Por eso todas las ideologías intentan hacerse con el poder político para aplicar su agenda, esa con la que creen que pueden resolver los problemas, ¿no? Pues bien, la ideología de género está vinculada a un análisis intelectual de los problemas de la mujer a lo largo de la historia. En términos muy sencillos, la ideología de género viene a decir que la mujer ha estado siempre oprimida por el varón, que es una clase que está reprimida por esa otra clase dominante que son los varones, y para, este es su diagnóstico, acabar con esa opresión de la mujer por parte del varón, lo que hay que hacer es suprimir a los hombres y a las mujeres. Esto puede sonar un poco fuerte, pero es la esencia de la ideología de género. Considerar que todo lo que asociamos a la palabra sexo, a la palabra hombre, a la palabra mujer, al concepto de maternidad, no es algo natural en el ser humano, sino que es un invento cultural hecho por los varones para, sobre la base de esas categorías intelectuales vinculadas a la sexualidad, oprimir a las mujeres. Y que por lo tanto la verdadera liberación de la mujer en la historia no va a provenir solo de igualarla en derechos con el varón, que es la concepción del feminismo clásico, sino que la mujer solo será libre de verdad cuando ya no hablemos de hombres y de mujeres, y cuando neguemos la relevancia de lo que hemos llamado hasta ahora sexualidad. Para la ideología de género, en materia de sexualidad, no hay nada que sea natural. Todo lo que asociamos al concepto de feminidad y masculinidad es una creación cultural. ¿Cómo se puede hacer una afirmación así? Porque parten de la idea muy propia de ciertas filosofías modernas de que la realidad no tiene ningún significado. Estamos en un mundo sin sentido, fruto del azar. El ser humano no es más que el fruto de la evolución de la bioquímica del carbono, y por lo tanto, en lo que resulta de ese mundo que es puro azar, sin sentido, no tiene para nosotros ningún sentido. Y por lo tanto, el cuerpo humano no nos dice nada tampoco sobre nosotros mismos. El cuerpo no tiene ningún sentido, es un mero dato físico, biológico.
Por lo tanto, pensar que de la morfología corporal femenina y masculina se deriva una identidad del ser humano es un error histórico que esclaviza a la mujer. Por lo tanto, se niega la sexualidad. Ya no hay hombres ni mujeres. Habla lo que llaman diversidad afectivo-sexual, que es el reconocimiento de las distintas identidades sexuales que cada uno, al margen de nuestro cuerpo y sentirnos condicionados por él, decidamos. De tal manera que la propuesta política de la agenda de género, que ustedes la están viendo en Ecuador, como yo la veo en España y todos podemos verla en todo el mundo, con un grado de desarrollo y de radicalismo u otro, es que hay que hacer una reestructuración de toda la sociedad, del derecho, del lenguaje, de la moral, de la moda, de los hábitos sociales, de las instituciones jurídicas como el matrimonio, para excluir de todos esos ámbitos de definición del humano las categorías de hombre y mujer porque son falsas y deben ser sustituidas por la llamada diversidad afectivo-sexual. Ya no habría hombres y mujeres, sino tantas orientaciones afectivo-sexuales, utilizo la terminología propia de la ideología de género, como cada uno libre y autónomamente de su propio cuerpo va a decidir. Es decir, los humanos ya no seríamos hombres y mujeres, sino que seríamos homosexuales, bisexuales, transexuales, heterosexuales, pero dentro de un ámbito de decisión propia que puede además ir cambiando a lo largo de la vida. Y por lo tanto, la esencia de la ideología de género es negarle ningún valor en la definición de lo humano, de la persona, a la sexualidad. El sexo sería, repito, un mero dato físico que no tiene ninguna trascendencia para definirnos a nosotros mismos. La ideóloga de género hoy día más conocida en el mundo, Judy Butler, una norteamericana, suele repetir mucho que se puede ser hombre con un cuerpo de varón o se puede ser mujer con un cuerpo de varón. Y que se puede ser mujer con un cuerpo de varón o se puede ser mujer con un cuerpo de hembra. Que el cuerpo no nos dice nada sobre nosotros mismos. El sexo no tiene ningún significado. Lo relevante es la voluntad personal de autodeterminarse sexualmente. Y eso en lo que nos autodeterminamos es lo que somos. Consecuencia práctica de esta forma de entender las cosas, en materia de sexualidad no hay nada que sea ni verdad ni mentira, ni bueno ni malo, porque solo importa lo que yo quiero. ¿Qué es bueno? Lo que yo quiero. ¿Qué es verdad? Lo que yo decido. ¿Qué soy yo? Lo que yo decido ser. ¿Qué es bueno en materia sexual para mí? Lo que yo decido hacer. Como el cuerpo no nos da ningún dato relevante según este prejuicio ideológico, del cuerpo no se deriva ningún criterio para juzgar la propia voluntad. Esto, dicho así, puede parecer bastante absurdo, porque nuestra experiencia es que tenemos cuerpo y que el cuerpo es sexuado y que eso además no lo decidimos nosotros. Pero las ideologías son así, pueden ser irracionales, contrarias a la ciencia y a la experiencia más elemental, pero para mucha gente se convierten en una fe. Eso pasó con el nazismo. ¿Por qué el nazismo negó la categoría de humanos a los judíos? Pues porque lo decidió, porque quiso. Es evidente que los judíos son humanos, pero se negó y se sacaron las consecuencias de eso, que fue el genocidio nazi. O cuánta gente dio credibilidad a las tesis marxistas, que también van contra la evidencia del análisis económico y sociológico de la historia, y por la aplicación práctica de esa ideología marxista murieron en el siglo XX muchas decenas de millones de seres humanos, porque otros, convencidos de que creando el comunismo iban a lograr la felicidad universal, pensaron que era razonable sacrificar la vida de decenas de millones de personas, ¿no? Por lo tanto, la irracionalidad teórica de las ideologías no es una garantía de que no van a tener una gran influencia política, porque la historia nos demuestra que no es así. Ideologías absolutamente irracionales y contrarias a la evidencia han logrado convertirse para mucha gente en determinadas épocas en una fe, en un convencimiento que les ha llevado a arrasar con lo que se les ponga por delante para aplicar su ideología. Y un poco eso es lo que estamos viendo hoy con la ideología de género. En la medida que la ideología de género inspira cada vez más a poderes públicos internacionales, a países y gobiernos y parlamentos, como está pasando en España hoy día, empiezan a aprobarse cosas que son objetivamente profundamente irracionales, pero que hay gente que las defiende y las impone como si fuesen evidentes. Por lo tanto, dado que la esencia de la ideología de género es negar que la sexualidad sea relevante para nosotros y que haya datos sexuales que nos son dados, van a permitirme que les diga yo por qué creo que la ideología de género es un error. Porque yo creo que es un error, ¿no? Y cuando les cuento cómo veo yo las cosas, ¿no? La ideología de género es un error porque no es verdad
que la sexualidad sea irrelevante para nosotros, sino al contrario, la sexualidad es lo relevante. Los seres humanos no nos limitamos a tener sexo o a practicarlo de vez en cuando. Somos sexo. Dicho de otra manera, no existe el ser humano en abstracto. Existen hombres y mujeres. Es decir, todos los seres humanos estamos constitutivamente sexuados. No es que haya seres humanos que en un determinado proceso evolutivo lleguen a ser hombres o lleguen a ser mujeres, sino que todos somos desde el principio hombres o mujeres. Yo soy un hombre, un varón de la especie humana, desde que era un cigoto de una célula. Y lo seré hasta que me muera porque no está en mis manos cambiar eso. Todas las células de mi cuerpo están sexuadas. No solo las de los genitales, que también las de mi cerebro y las de todo el cuerpo. Y eso yo no puedo cambiarlo. Y mi mujer, desde que era un cigoto de una sola célula, ya era una mujer de la especie humana. Y lo será hasta que se muera y no puede cambiarlo. Es decir, en contra de lo que dice la ideología de género, a los humanos la sexualidad nos constituye, es lo que somos. Repito, no somos seres humanos y además hombres o mujeres, es que solo hay hombres y mujeres. El ser humano en abstracto no existe, solo existe una realidad sexuada. Todos los seres humanos somos genéticamente o XX o XY y además no hay otra cosa. Puede haber malformaciones de esos genes como de cualquier otro gen, por supuesto. Pero solo existen humanos XX y humanos XY. Porque todos los humanos somos sexuados en masculino o en femenino. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la ideología de género? Negar lo que somos. No está negando una característica circunstancial, accesoria, temporal de nosotros. Niega lo que somos. Si el ser humano se le niega su sexualidad, ya no es nada. Es eso, una mera voluntad que se crea a sí misma. Y eso es un error porque somos sexuados. Y eso no tiene nada que ver con nuestra libertad, porque además de sexuados somos libres. Y por lo tanto, con eso que somos ya, hombres o mujeres, tenemos una capacidad de hacer determinadas cosas. Tampoco tantas, pero bueno, hay un cierto abanico para la libertad. Pero ese ámbito de la libertad no me permite cambiar lo que soy. Me permite, con lo que soy, hacer ciertas cosas. ¿Puede un hombre amar a otro hombre y pasarlo muy bien con él en la cama? Por supuesto. O una mujer con una mujer. Pero seguirán siendo un hombre que ama a un hombre y lo pasa muy bien en la cama con un hombre, o una mujer que ama a una mujer y lo pasa muy bien en la cama con una mujer. Lo que no puede cambiar es que son un hombre o una mujer. Y esto lo niega la ideología de género. Por eso la ideología de género no es una tontería filosófica o un error filosófico sobre un aspecto colateral del ser humano. Es un error que va a la esencia, a lo que somos, hombres o mujeres. Y por eso creo que es tan importante conocerlo. Porque quien hace suya la visión de la sexualidad propia de la ideología de género, y eso es muy frecuente, por ejemplo, en mi país, en España, ya hoy día, entre la gente más joven de su edad, se está equivocando sobre él mismo esencialmente. No se está equivocando sobre algo de lo que le puede pasar en la vida, que también. Se está equivocando sobre sí mismo, y me parece que ese es un tema serio. Por eso creo que es muy oportuna y creo que hay que agradecérselo al Colegio Torremar la organización de este evento, si a ustedes les ayuda, para conocer un poco mejor esta ideología, que es la ideología de nuestra época. El nazismo, el marxismo ya han pasado, aunque siempre hay formas nuevas de sus mismos planteamientos. La ideología de nuestra época es la ideología de género. Aquella sobre la que se va articulando cada vez más el debate político en todo el mundo. En mi país, desde luego. Y en el suyo también, e irá más como en el mío. Cuanto repito, conocer la ideología de género es algo que merece la pena, ¿no? En España ya, para que lo sepan ustedes, por ejemplo, estas elucubraciones de género ya son las leyes vigentes. Desde el año 2004 se han ido modificando todas las leyes que en España hacen referencia a la sexualidad, a la definición de la persona, el matrimonio, etcétera, para sustituir las viejas categorías humanistas construidas sobre la dualidad hombre-mujer por esa nueva filosofía de la diversidad afectivo-sexual. Eso es, por ejemplo, las leyes que crean el llamado matrimonio homosexual o ahora matrimonio igualitario, que es la última terminología, que son leyes que suprimen el matrimonio para equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo, sobre la base de la idea de que como el sexo no existe, como no hay hombres ni mujeres, no puede haber una institución específica para regular la relación entre hombre y mujer.
y por lo tanto el matrimonio debe pasar a ser, eso es el matrimonio llamado igualitario, la unión de cualesquiera dos adultos, sea cual sea su orientación afectivo-sexual, porque no hay otra cosa. Y también en mi país, esta forma de entender al hombre y la sexualidad es la que inspira las leyes educativas y la que se enseña con más o menos radicalismo en las escuelas a todas las nuevas generaciones. Y es la misma visión de la sexualidad que inspira tantas películas, tantas modas, tantas canciones, que la encontramos. No hace falta leer libros de ideología de género, encontramos la ideología de género en el lenguaje, en las normas, en la escuela, en la moda, en el cine, en la red, en todos los sitios, ¿no? Por eso, repito, tener criterios sobre la ideología de género merece la pena, ¿no? Antes les decía que todos los seres humanos somos hombres o mujeres. Es decir, la especie humana es una especie binaria. No hay hombres en abstracto, humanos en abstracto, sino que hay chicos o chicas, hombres o mujeres. Y por eso mismo la sexualidad nos define. Si un marciano viniese a la Tierra para hacer un informe sobre los seres humanos, seguro que el primer WhatsApp que enviase a Marte diría, porque es lo más evidente, que los seres humanos son chicos y chicas, hombres y mujeres. Es lo primero que se aprecia mirando sin prejuicios. Y es verdad, somos hombres o mujeres. ¿Y qué significa eso para nuestra vida? Ahora estoy hablándoles no ya del género, sino del sexo, de mi alternativa a la concepción de la ideología de género, que es una alternativa, la mía, que se basa en un profundo amor a la sexualidad. Porque creo que amar al ser humano es amar su sexualidad, porque no se puede distinguir de su sexualidad. Como somos chicos y chicas, y no podemos ser otra cosa, la sexualidad nos define, nos constituye y nos marca en toda nuestra vida. La sexualidad no solo se refiere a la genitalidad, a qué tenemos entre las piernas, se refiere a toda la persona. Yo soy varón no solo en mis genitales, soy varón, repito, en todo mi cuerpo, en mi cerebro. El cerebro es el órgano más sexual del cuerpo. Hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. Porque el cerebro es un delicado equilibrio entre neuronas y hormonas, y las hormonas no son las mismas ni en la misma proporción en un cuerpo masculino y en uno femenino. Y por eso el cerebro está hormonado en femenino o en masculino. Y también yo, por eso mismo, soy varón, también cuando amo, cuando pienso, cuando rezo. Porque yo todo lo hago en varón porque no puedo hacerlo de otra manera. Y a una chica le pasa lo mismo en femenino. Por tanto, nuestro carácter sexual no solo se refiere a tener relaciones sexuales, se refiere a toda nuestra vida física, psíquica, emocional y espiritual, a todo lo que somos. Porque, reitero, somos hombres o somos mujeres, en todas las dimensiones del humano. El humano tiene distintos estratos, ¿no? Por eso es tan relevante la sexualidad. Y si ese marciano al que me refería, después de afirmar que los seres humanos somos hombres o mujeres, siguiese profundizando un poquito más, vería que ese carácter constitutivo de la sexualidad en los seres humanos no solo afecta a lo que somos, sino a cómo interactuamos. Porque se da la característica singular de que lo masculino y lo femenino son complementarios. Es decir, la comprensión de lo masculino no solo nos permite entender a los hombres por un lado y la de lo femenino a las mujeres por otro lado, sino que nos permite entender cómo pueden interactuar el hombre y la mujer, porque son complementarios. Pene, vagina, espermatozoide, óvulo, niño. Claro que la sexualidad tiene un sentido natural, es evidente. El pene donde encaja bien es en la vagina. Se puede meter en otros sitios, por supuesto, pero donde encaja y tiene una funcionalidad objetiva es en la vagina. Y además es la única manera natural de poner en contacto el espermatozoide con el óvulo, es decir, de generar vida. Por lo tanto, es evidente, y esto no es una afirmación ni religiosa ni moral, sino de constatación de cómo es el ser humano, que precisamente el que estemos sexuados de forma binaria en masculino y en femenino nos constituye en potenciales padres y potenciales madres. Por lo tanto, en contra de lo que dice la ideología de género, el sexo tiene mucho sentido para definirnos, porque todos somos potenciales padres o potenciales madres. Luego lo seremos o no, eso ya es la cuestión de la libertad, pero lo somos potenciales padres o potenciales madres. Y la ideología de género niega todo esto. Y por eso es razonable también que exista una institución, el matrimonio,
para regular esta característica específica de la complementariedad hombre-mujer, para quien la elija en libertad. Claro que tiene sentido todo el del mundo. Por lo tanto, cuando se valora la sexualidad se encuentran muchas claves para entendernos a nosotros mismos, para entender a la humanidad, las características del amor entre seres humanos, la configuración de instituciones sociales basadas como el matrimonio en esta dualidad masculino-femenino, etc. Y todo este mundo es el que desconoce y niega la ideología de género, que empobrece profundamente la visión del ser humano. Porque, como les decía antes, para la ideología de género, como el sexo no tiene ningún sentido ni valor, en materia de sexualidad solo es relevante lo que yo quiera. Todo esto que les acabo de contar brevemente, y que a mí me parece evidente, la ideología de género lo pierde, no sale valoración. Porque no es verdad que yo sea lo que yo decido, ¿no? Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, que es una cosa distinta, pero yo no decido lo que yo soy, eso me viene dado. Todos nacemos ya con un cuerpo, y ese no lo creamos nosotros mismos. Luego podemos maquillarlo, mutilarlo, usarlo de una manera o de otra, por supuesto, pero ese cuerpo nos constituye. Por eso el cuerpo es tan valioso como el ser humano. Por eso la sexualidad es tan importante como el propio ser humano, porque no se puede distinguir el ser humano y su sexualidad. Y si precisamente esta configuración dual del humano en masculino-femenino nos convierte a todos esencialmente en potenciales padres o madres, es evidente que la sexualidad tiene un sentido, la posibilidad de amar y ser amado, y de dar vida, que es lo más maravilloso que se puede hacer. Y como todos los seres humanos somos seres cronológicos, que nos hacemos en el tiempo, nadie está hecho del todo en ningún momento de su vida. Por eso, por ejemplo, ustedes estudian, y yo también, a pesar de mi edad, porque yo tengo unas potencialidades intelectuales que tengo que formar en el tiempo. Si alguien quiere tener alguna posibilidad de llegar a ser el premio Nobel de Química algún día, no puede empezar a estudiar química el año antes de que den los Nobeles. A lo mejor si empieza 70 años antes tiene alguna posibilidad, porque habrá ido formulando y formando las potencialidades para saber de química y madurándolas durante 70 años puede llegar a optimizarlas. Y si uno quiere estar en condiciones de ganar una medalla de oro en una prueba de atletismo, en una olimpiada, obviamente no puede empezar a entrenar 2 años antes de las olimpiadas. A lo mejor si empieza 20 años antes tiene alguna posibilidad de tener la medalla de oro, porque entrenando durante 20 años se puede ir poniendo el cuerpo a punto para ese deporte en concreto en el que uno quiere concluir. Optimizar todas las posibilidades del cuerpo para conseguir eso, una medalla de oro en las olimpiadas. Pues lo mismo pasa con la sexualidad. Si uno quiere optimizar en algún momento de madurez de su vida su posibilidad de amar, tiene que educar el cuerpo para amar. Porque también nuestra sexualidad es cronológica, se desarrolla en el tiempo. Ese educar nuestro cuerpo para amar es lo que la vieja filosofía occidental llamó siempre castidad. Educar el cuerpo para amar, para ser felices amando, como el que lo educa para poder ganar una medalla de oro o conseguir un Nobel. Estamos reforzando durante años nuestras posibilidades máximas de amar con el cuerpo y eso permite una gran felicidad. Por eso la formación de la sexualidad es exigente, pero a la vez es una forma de planificar nuestras potencialidades como seres humanos, como es el estudio respecto a la inteligencia o el atletismo o el deporte en general respecto a las otras partes del cuerpo, pues claro. Por eso yo les animaría a tomarse en serio su sexualidad y la de los demás, porque es lo mismo que tomarse en serio a sí mismos y a los demás. Y es lo mismo que ir preparándose para poder ser óptimos en el amor algún día. Y en su caso óptimos en esta posibilidad de ser padres o madres. Por eso la sexualidad es una gozada, es exigente, como todo lo humano, estudiar también es exigente, obviamente, y a veces no apetece, pero merece la pena, porque luego sacarás de ti mismo, de ti misma, mucho más de lo que podrías sacar si no educas tu cuerpo para amar o no preparas tu cerebro para saber. Por eso la sexualidad vista como tarea biográfica, cronológica en el ser humano, es uno de los aspectos más importantes de la vida y les animo a ustedes a tomárselo en serio. Porque si se toman en serio su sexualidad van a tener muchas probabilidades ustedes de ser muy felices en la vida. Se lo dice un viejo que ya ha visto mucho en esta vida, de todo. Gente feliz y gente infeliz.
Y les puedo asegurar que normalmente la humanidad siempre tiene excepciones porque somos libres, pero normalmente la gente que se toma en serio su cuerpo y el de los demás, que se toma en serio su capacidad de amar y de los demás de ser amados, lo va a ir creando durante su vida un entramado de relaciones estables basadas en el cariño y el respeto, que cuando uno llega a la vejez, como la mía, te permite vivir en un haz de relaciones de cariño y de cuidado. En cambio, normalmente, el que utiliza la sexualidad solo como una fuente de placer egoísta y el cuerpo de los demás como un instrumento al servicio de mi placer, puede pasar unos cuantos fines de semana en su juventud muy divertidos, por supuesto, pero acaba al final solo, porque es lo que ha sembrado. Por eso merece la pena, creo yo, plantearse la vida en esta materia de la responsabilidad sexual también en esta óptica creativa, educadora, ilusionada, esperanzada, porque eso permite construir proyectos vitales profundamente felices. Y una buena educación afectivo-sexual tiene dos componentes, en mi opinión. El primero es tener seguridades intelectuales y morales sobre en qué consiste la sexualidad, lo que les he contado. Porque podemos tener seguridades morales e intelectuales sobre la sexualidad. ¿Y cómo las tenemos? Mirando sin prejuicios a los seres humanos. El sentido del sexo, el valor de esta dualidad masculino-femenino en la especie humana. Pero junto a esas seguridades intelectuales y morales, el segundo componente de una buena educación afectivo-sexual es un profundo amor a la libertad. Porque nosotros somos hombres y mujeres, hombres o mujeres, pero también somos libres. Y como somos libres, meteremos la pata de vez en cuando en la vida. ¿Se utiliza ahí la expresión meter la pata? ¿Se sabe lo que significa? Sí, ¿no? Pues meteremos la pata en nuestra vida. Como el que se prepara para la prueba de atletismo, pues ahí meterá la pata y dejará de entrenar y se tomará 4 whiskies de más una noche. Pues sí, alguna vez pasará. Pero como somos libres, no somos nuestras meteduras de pata. Yo no soy mis errores. Yo no soy mis meteduras de pata. Y por lo tanto, cuando cometo errores, cuando meto la pata, lo que tengo que hacer es sacarla. Y ya está. Y volver a empezar. Ese deportista que se prepara para las Olimpiadas, que un fin de semana se desmadra y se dedica al whisky, no tiene por qué renunciar a las Olimpiadas, hasta que el lunes vuelva a entrenar y se olvide un poco del whisky. Pues en materia de sexualidad pasa lo mismo. Si tú quieres comprometer tu vida de forma ilusionada en este educar tu cuerpo para amar, alguna vez meterás la pata. A lo mejor no, pero bueno, yo por lo menos sí. Y cuando se mete la pata hay que sacarla y ya está, y volver a empezar, no pasa nada. Si juntáis estas seguridades intelectuales y morales sobre vuestra propia sexualidad y este profundo amor a vuestra libertad, estáis preparados para cualquier cosa que os pase en la vida. Que pasan cosas a veces, ¿eh? Porque la sexualidad, como está en el cerebro humano, no entre las piernas, y el cerebro es un mecanismo muy delicado que conocemos poco, pues a veces os puede apetecer mucho lo que no deseáis, o lo que sabéis que es bueno, pues sí. Y a veces haréis lo que sabéis que no es bueno, pues sí. Pues nada, a rectificar, no pasa nada. Este es un camino que se puede reiniciar cuantas veces sea necesario, sin pérdida ninguna. Por lo tanto, si queréis, podéis llegar a ser felices con vuestra sexualidad, si queréis. Sintáis lo que sintáis, os apetezca lo que os apetezca, os atraiga lo que os atraiga. Hayáis hecho lo que hayáis hecho, me da lo mismo. Si queréis, podéis ser muy felices con vuestro cuerpo. Se trata solo de que en principio intentéis elegir lo que sabéis que es bueno, que es aquello que os ayuda a amar bien, y que digáis que no a lo que no es bueno, que es aquello que sabéis que no ayuda a amar bien. Y que cuando hagáis lo contrario, elijáis lo malo, digáis, me he equivocado, vamos a intentar volver a elegir lo bueno, ya está. Qué distinto es esto de lo que oiréis por ahí sobre la sexualidad, que es solo una ocasión de placer, que hay que optimizar esa posibilidad de placer, que el cuerpo de los demás no es más que un medio para mi placer y que no tiene más trascendencia. Pues sí tiene mucha trascendencia, porque como la sexualidad nos constituye, lo que hacemos con nuestra sexualidad va quedando en nosotros. No es algo que queda fuera, queda dentro. Y por lo tanto, si no lo sacamos pidiendo perdón, sacando la pata, va constituyéndonos.
Y en vez de llegar a ser gente con una inmensa capacidad de amar, podéis llegar a ser una colección de vuestros propios errores, pero solo si queréis. Y también os digo por la experiencia de un viejo, que cuando veáis que algo os desborda en materia de sexualidad, y puede pasar, pidáis ayuda. Como haría cualquiera que se te traba una asignatura y no logra aprobarla y lo ha intentado 6 veces, pues pide ayuda a alguien que te ayude a ver en qué estoy fallando, qué puedo hacer para superar esta asignatura que se me ha clavado y no logro salir adelante con ella. O con cualquier otra cosa, la vida pedir ayuda. Todo tiene solución. No hay nada irreparable. Precisamente porque como no somos ni lo que hacemos, ni lo que nos apetece, ni lo que nos gusta, todo tiene solución. Porque nosotros seguimos ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros solos no damos con la solución y hay que pedir ayuda. Pues muy bien. Y como veis, y con esto voy a acabar, podríamos seguir hablando de las leyes de ideología de género, de los poderes internacionales que mueven la ideología de género, pero voy a dejarlo para dejar un terreno para vuestras preguntas si queréis. Pero sí quisiera resaltar que, como veis, para hablar de ideología de género no hay que hablar para nada de homosexualidad, porque la ideología de género no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y esto sí me interesa ponerlo de manifiesto ante ustedes. Porque normalmente verán ustedes en Ecuador, como lo veo yo en España, que se nos presenta la ideología de género como si fuese la única opción posible para no discriminar a los homosexuales y a los transexuales. El argumento publicitario de venta de la ideología de género en el mercado viene a ser: los homosexuales han estado discriminados históricamente, cosa que es verdad, igual que los transexuales, y como tenemos que superar esa discriminación, cosa que es verdad, y suscribo, hay que apuntarse a la ideología de género, porque es la única manera de no discriminar. Y yo digo, mentira, eso es un argumento ya demagógico. Porque la ideología de género, lo contrario del aprecio al sexo, no tiene nada que ver con ser homosexual o heterosexual. Mi forma de entender la sexualidad la defendemos homosexuales y heterosexuales. Y la ideología de género la defienden homosexuales y heterosexuales. Porque de los gustos o apetencias sexuales de cada uno no se deriva una ideología, es otra cosa distinta. Por tanto, no se dejen engañar. No es necesario suscribir los postulados de género, aunque se lo venderán así, para defender la plena dignidad y la lucha contra la discriminación de homosexuales y heterosexuales, que es una batalla que merece la pena luchar contra esa discriminación. Pero no para eso hay que mentir sobre la sexualidad y engañarnos sobre la sexualidad de todos nosotros, no tiene nada que ver, son cosas distintas. Hay que respetar a todo el mundo, por supuesto. Yo, que vivo en una sociedad muy plural, como es la española, digo esto que pienso sobre la sexualidad en todos los sitios donde me dejan, que son muchos, gracias a Dios. Hablo de estos temas en todo tipo de centros, clubs, universidades, televisiones, radios, etc. Y yo no estoy ofendiendo a nadie. Digo, ¿cómo veo yo que es el ser humano? ¿Qué me parece a mí? Y lo propongo así, que es una forma buena de entenderse para ser feliz. ¿Y qué pasa? Que hay gente que me da la razón y gente que no me da la razón. Pues claro, normal. Eso es lo que pasa en las sociedades libres. Tú explicas honestamente cómo ves las cosas en cualquier terreno, ¿no? Que hay gente que te compra tu visión de las cosas y gente que no te la compra y no pasa nada. No estás ofendiendo a nadie, ni a los que te compran tu visión de las cosas, ni a los que no te la compran. Es la normal pluralidad de una sociedad libre. Pero yo, obviamente, cuando hablo de sexualidad, digo esto que les estoy diciendo a ustedes, porque es como yo lo veo. Sería un hipócrita si contase la sexualidad humana de una forma distinta a como la veo de verdad, y a como yo he comprobado que puede ayudar a ser muy feliz. Por lo tanto, nunca tengan miedo ni reparo en contar a cualquiera cómo ven ustedes las cosas, y si no le dan la razón o no asumen su punto de vista, pues mira, normal, siempre pasará. En cualquier terreno, y también el de la sexualidad, no pasa nada. Amar la libertad, amar la autonomía de los demás, no implica engañarnos todos sobre en qué consiste ser un ser humano. Tiene que ver una cosa con la otra. Los seres humanos consistimos en nuestra sexualidad, en nuestra feminidad o masculinidad. Y luego puede haber problemas, por supuesto, psicológicos, físicos, genéticos, por supuesto, como en todo humano, ¿no? Y luego está eso, nuestra libertad, nuestra capacidad de autodeterminarnos conforme a nuestras convicciones, contra ellas. Pero es muy bueno tener un criterio para distinguir cuándo me he equivocado y cuándo no me he equivocado, cuándo he hecho lo correcto y cuándo he metido la pata. Porque mientras uno tenga el criterio para discernir qué es bueno o malo, como decía antes, lo de meter la pata no es relativamente importante, pues se puede sacar si la metes y ya está, no pasa nada. Por lo tanto, la gran cuestión de nuestra época es sexo o género. Hay que elegir.
Cuando yo era una persona muy jovencita, aquí en Europa, el gran debate de mi época era libertad o comunismo, capitalismo o marxismo. Hoy la gran cuestión en esta época es sexo o género. Y a ustedes, como jóvenes de nuestra época, les toca elegir. Además, no se puede estar en los dos sitios a la vez. Son dos visiones tan contrapuestas e incompatibles de en qué consiste ser un ser humano, de en qué consiste ser una buena persona, que no se pueden defender las dos a la vez, hay que elegir. Yo les aconsejo que se tomen en serio esta elección porque de ello dependen muchas cosas en su vida y en aquellos a los que ustedes quieren. Y creo que compensa elegir el sexo y no el género. Pues muchas gracias por su atención. Muy bien, Benigno. Muchas gracias. Tengo aquí algunas preguntas. Tengo una pregunta del profesor Carlos Viteri. Dice, tomando en cuenta que gran parte de la sociedad está aprobando esta ideología y que se está arraigando en las leyes de los pueblos, ¿cuál es su pronóstico a largo plazo sobre las consecuencias sociales y emocionales en las personas por la práctica de esta supuesta propuesta de vida? Pues yo distinguiría entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo, la ideología de género es algo muy poderoso en el mundo. Como decíamos antes, está presente en los medios de comunicación, en la tele, en las redes, en las canciones, en las leyes, en el poder político. Es la forma de entender la sociedad que defienden todas las agencias de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, el Banco Mundial, y que quieren imponerse a los países como ustedes, donde estas agencias tienen capacidad de influencia. Europa está rendida a la ideología de género. Y por lo tanto es algo muy poderoso y que va a seguir haciendo daño y extendiéndose. Y además, como tiene una fuerte pulsión totalitaria, como todas las ideologías, de imponer su planteamiento a todo el mundo, pues va a tener un cierto éxito. Pero yo sinceramente creo que no va a durar mucho. ¿Por qué es tan profundamente absurda la ideología de género? Va tan radicalmente en contra de la evidencia científica, biológica de cómo somos los seres humanos. Y provoca al final tanta infelicidad, porque todo lo erróneo sobre el ser humano provoca infelicidad, que tengo para mí que no va a durar mucho. Está viviendo una época de éxito y va a seguir esa época de éxito y va a ir a más, pero en el medio plazo se derrumbará. Porque los seres humanos tenemos una inmensa capacidad para ser muy malos, muy malos, muy malos, si queremos, muy poquito tiempo. O un poquito malos, mucho tiempo. Pero ser muy malos, muy equivocados durante toda la vida es imposible. Por eso cayó el comunismo, por ejemplo. Cuando yo era joven parecía que el comunismo duraría miles de años. Se desintegró solo. ¿Por qué? Porque era una concepción tan absolutamente errónea sobre el ser humano, sobre la libertad, sobre el papel de los poderes públicos, etcétera, que duró poco el experimento. 80 años en términos históricos es mucho, pero objetivamente no es nada. Es una historia de millones de años, ¿no? Cuando los seres humanos nos empeñamos en nuestra vida personal o en la vida colectiva de los pueblos, en hacer el tonto radicalmente, eso no dura mucho, por desgracia. Y como la ideología de género es un inmenso error, no puede durar mucho. Esto es como una persona que se toma todas las noches un whisky. Puede estar toda su vida tomando un whisky, no pasa nada. Eso sí, como se tome todas las noches una botella de whisky, a no largo plazo el médico le dirán, ya no tienes riñón, chico. O cortas o es que explotas, ¿sabes? Pues la ideología de género es una mala botella de whisky malo para la sexualidad en dosis diaria. Y eso es difícilmente soportable. No va a durar mucho. Pero puede hacer mucho daño por el camino. Porque otras ideologías como el comunismo o el nazismo afectaban a la organización del Estado, de la vida económica, de los poderes públicos. Pero la ideología de género nos afecta a todos y cada uno porque no es una teoría sobre el Estado, sino una teoría sobre nosotros mismos. Porque todos somos eso. Y quiere usar al Estado únicamente para imponernos esa teoría, cuando nos afecta personalmente a todos. Repito, en Europa lo estamos viviendo porque este momento de ideología de género, no solo en España, en toda la Europa occidental tiene un peso brutal y desde Europa la estamos exportando al resto del mundo. Pero aquí también está provocando muchas reacciones. Por ejemplo, en España hoy día se vive un debate que no sé si ahí ha tenido eco, pero que está siendo de gran relevancia política, porque todo el feminismo clásico español, que es socialista y de raíz marxista y de izquierdas, se está oponiendo ya al género.
En términos políticos, el Partido Socialista, el PSOE, defiende el feminismo y Podemos defiende el género. Y aunque gobiernan juntos en este tema, estamos enfrentados. Porque una gran parte del pensamiento feminista se ha dado cuenta de que la imposición de la ideología de género hace desaparecer lo que quieren defender las feministas, que es a la mujer. Al hombre también, pero también a la mujer. Y que por lo tanto el género, aunque se presenta originariamente como feminista, es profundamente antifeminista porque niega lo femenino. Y por lo tanto el feminismo está despertando de la seducción que supuso el género durante un tiempo y ya se está oponiendo. Eso mismo está pasando en Italia, en Gran Bretaña, que muchas pensadoras clásicas del feminismo más radical y de izquierdas, como en España, Emiliano Valcárcel, etcétera, se están oponiendo a la ideología de género brutalmente. Estos días este es un tema de debate de actualidad en España, que está saliendo mucho en los medios de comunicación, porque el sector de Podemos del gobierno quiere imponer una ley trans, ¿no? Y el sector feminista del gobierno se está oponiendo a muerte. Y con razón. Porque si destruyes lo femenino, si afirmas que no nos construye a las mujeres la condición femenina que defiende el feminismo, pues nada, claro. Tiene que reconocer que se está equivocando defendiendo algo que no existe, ¿no? Es absurdo. Pero bueno, son esas contradicciones de lo absurdo, como es el género, que se van poniendo de manifiesto. Y repito, no desde fuera de ese mundo, por decirlo así, no es que les critiquen los aristotélico-tomistas, es el propio feminismo de izquierdas el que se está rebelando contra el género, dándose cuenta de las profundas contradicciones antifemininas que supone la ideología de género. Porque cuando algo es tan erróneo, empieza a estallar el solo. Y yo creo que el género no va a durar mucho. ¿Qué más? Muy bien, aquí tengo otra pregunta de parte de nuestro director académico, David Pacheco. ¿Cuáles pueden ser las claves para lograr que a los jóvenes les interese algo tan importante sobre su futuro como lo es la ideología de género? O sea, la importancia de conocer sus peligros. Pues yo creo que es importante porque se está hablando de su felicidad. Una persona que se equivoca sobre sí misma es muy difícil que sea feliz. Esto es, yo con un GPS puedo llegar a cualquier sitio. Porque si me pierdo, el GPS me reprograma la ruta y ya llegaré. Puede tardar más o menos, pero llego. Sin GPS en una ciudad que desconoces y con carteles de indicativos escritos en un idioma que no entiendes, es casi imposible que llegues a un sitio. Yo la ciudad más caótica que conozco del mundo es Lima. Yo en Lima con un GPS he llegado a donde quería ir. Ahora, sin GPS me sueltas en Rabat con los carteles en árabe, que no sé leer árabe, y no llego a ningún sitio seguro. Pues aclararse sobre la propia sexualidad es tener el GPS del avión, ¿verdad? Te puedes perder, te puedes despistar, pero te reprogramas fácilmente. Comprar la visión de la sexualidad del género es estar en un mundo sin sentido, sin carteles, sin GPS, sin dirección y sin destino. Y así es muy difícil llegar a ningún sitio. Repito, es fácil pasar unos cuantos fines de semana muy divertidos, por supuesto, ¿no? Pero te falta la orientación, la definición de la meta, el saber cómo se va a un sitio. Y por lo tanto, si uno es joven y no es tonto, debería, supongo yo, querer saber dónde merece la pena llegar para ser feliz. Y en el caso de los humanos, para eso hay que entender la propia sexualidad, porque somos nuestra sexualidad. Pues a los jóvenes les animo no ya solo a comprender los peligros de la ideología de género, sobre todo porque es mucho más importante, a enamorarse de su sexualidad. Amar profundamente la propia sexualidad y la de los demás. El propio cuerpo y el de los demás. Porque eso es la clave para esta vida, para poder ser felices, eso os lo aseguro. Hombre, siempre puede surgir una rosa maravillosa en un estercolero, pero normalmente surgen en los jardines. ¿Puede ser feliz alguien imbuido de género? Sí, pero no es lo más normal. Por eso compensa plantar nuestra vida no en un estercolero a ver si hay suerte y acaba siendo una rosa, sino plantarla en un jardín bien regado, que es más fácil que acabe siendo una rosa, ¿no? Por lo tanto, tener criterios sobre la propia sexualidad es muy importante. Y como forma de evitar una de las desviaciones a las que nos invitan en esta época, conocer los peligros de la ideología de género. Y esto, repito, vale para heterosexuales, para homosexuales, para personas con problemas de género, para todo hijo de vecino, porque todos somos igualmente humanos y sexuados.
Más. Muy bien, aquí tengo otra pregunta del estudiante Mateo Lazo. Dice, ¿cómo afecta la siguiente frase de José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, a su postura sobre la ideología de género? Sí, la frase de Ortega es en singular, es yo soy yo y mi circunstancia, no mis circunstancias, porque no es lo mismo. Él con circunstancias se refería a una teoría propia de Ortega del hombre como ser histórico. Los seres humanos no vivimos en el éter y no somos espirituales, estamos metidos en una historia en un tiempo concreto y en unas circunstancias concretas que nos influyen mucho, y es verdad. Una circunstancia es ser hombre o mujer, pues claro que me influye, por supuesto. Y no es lo mismo vivir en una sociedad donde, por ejemplo, la pornografía está accesible a todas las personas que una que, en principio, reprime la pornografía. La pornografía está haciendo hoy un daño inmenso. Se lo advierto a ustedes. La incidencia de la pornografía en la sexualidad humana ha cambiado radicalmente desde que tenemos los teléfonos móviles. Porque ya la pornografía está asequible gratuitamente y de forma ilimitada. Y una persona joven especialmente, eso nos afecta a todos, pero a los jóvenes especialmente, que se vuelve adicta a la pornografía, va cambiando su forma de ver a los demás por una mirada pornográfica. Y ya solo ve cuerpos excitantes para mi placer. Y no hablo del que un día ve un rato de pornografía, hablo del que se va volviendo adicto. No sé qué pasará en Ecuador, pero en España los niños se están volviendo adictos a la pornografía a los 12, 13 años. Se calcula que cerca de un 80% de los niños son adictos a la pornografía. Es un tema muy serio y que influye profundamente en nuestra forma de mirarnos, de entendernos, de rozarnos, en la autocomprensión de la propia sexualidad de los demás. Pues es una circunstancia importante. Ortega no habló de esto porque no conoció la pornografía online, por obvias razones de la época en que vivió, ¿no? Pero claro que las circunstancias de nuestra vida nos influyen profundamente. Pero nosotros somos lo que somos. La pornografía es una de esas cosas que pueden pasar en el desarrollo de la formación de la vida sexual y afectiva y que también se puede luchar contra ella, a veces pidiendo ayuda. Porque como toda adicción que lo es, ya se ha comprobado que la pornografía genera la producción de las mismas hormonas y las mismas zonas de cerebro donde lo provoca la cocaína. Es una adicción. Y para luchar contra las adicciones a la cocaína y a la pornografía, a veces hay que pedir ayuda, pues pídanla, si alguien la necesita, no pasa nada. Pero creo que se puede luchar contra eso también, como contra cualquier otra adicción. Por lo tanto, la afirmación de Ortega solo es una frase feliz típica de Ortega, que aunque hacía frases muy bonitas, para expresar esta condición encarnada, históricamente cronológica, propia del ser humano, en el cual la sexualidad es una dimensión muy importante, por supuesto, ¿no? Más. Muy bien, aquí tengo otra, de parte de Juan Carlos Herrera Vargas. ¿Deben los psicólogos pronunciarse con autoridad, bajo pena de caer en desprestigio o ser atacados por ello, en contra de la normalización de las distorsiones de la sexualidad y género en los espacios académicos? No sé muy bien a qué se refiere con esto de las distorsiones en los espacios académicos, ¿no? Cuando contexto con carácter un poco general. Vamos a ver, a pesar de todo lo que les he dicho, de lo evidente que es la sexualidad humana, de la sexualidad humana sabemos muy poquito todavía. Porque la sexualidad humana, esto sí lo he dicho de pasada antes, no la llevamos entre las piernas, la llevamos aquí, en el cerebro. Captamos la realidad sexual con nuestro cerebro, pues con los sentidos y la información llega al cerebro. Y esa información sexualizada en nuestro cerebro mueve también lo que tenemos entre las piernas, pero está aquí el centro de imputación. Y como les dije antes, el cerebro además es el órgano más sexuado de nuestro cuerpo. Por eso el mundo emocional, sensitivo, reactivo ante la expresión del sexo de chicos y chicas tiene modalidades distintas. Y es muy bueno conocerlas, por cierto. Cuando uno se novia, es muy bueno, si es un chico, saber cómo es la sexualidad de las chicas. Y si es una chica, saber cómo es la sexualidad de los chicos. Porque si no, podéis haceros mucho daño unos a otras y otras a unos por no entender lo que es el otro.
cómo reaccionamos unos y otras ante la sexualidad, cómo nos influye a unos y a otras la visión del cuerpo, que es muy distinta, cuáles son los tiempos de la reacción sexual de un hombre y de una mujer. Pronto, conocer la sexualidad del otro con el que te emparejas, a nivel de noviazgo, a nivel de matrimonio, de vida común, es muy importante. Forma parte de una buena educación sexual, entender lo específico de la sexualidad masculina y lo específico de la sexualidad femenina. Porque si no, no os aclararéis. Cuando interactuéis un hombre con una mujer, no os aclararéis si no sabéis cómo es el otro o la otra. Repito, se puede hacer mucho daño por mera ignorancia. A los hombres, esto es una forma muy simple de decirlo, pero es verdad, el sexo nos entra por los ojos o por el tacto. A las mujeres les entra por el corazón. Cuando reaccionamos de forma distinta según cómo nos entra la sexualidad. Y somos manipulables sexualmente de formas muy distintas los hombres y las mujeres. Entonces esto tenéis que saberlo, si no os sabéis preguntar. Porque para aclararos en la vida y para moveros y para ser novios, para casaros, todo esto es muy importante. Bueno, me he ido completamente. Los psicólogos y la interactuación. Como la sexualidad está en el cerebro, y el cerebro es la parte más desconocida del universo para los seres humanos, sabemos poco de la sexualidad. Conocemos mucho mejor los agujeros negros del fondo sideral que nuestro cerebro. A pesar de que las ciencias neurológicas están avanzando mucho hoy día, el cerebro sigue siendo el gran desconocido del universo. Y por lo tanto también de la sexualidad que está en el cerebro hay muchas cosas que no sabemos. Por lo tanto, la autoridad de los psicólogos hay que tomársela con calma. No porque sean malos, sino porque es que sabemos bastante poco todavía de esto. Por ejemplo, ¿por qué hay chicos que se sienten atraídos por chicos desde muy pronto? Ni idea. O por qué hay chicos que a los 4 años se sienten chicas, o chicas que se sienten chicos a los 4 o 5 años. Ni idea. Y eso pasa. Estadísticamente no es lo más corriente, pero claro que pasa. Pero también en estos casos hay que ser muy prudentes en los juicios y valoraciones, porque no sabemos nada. Si sabemos cuáles son los parámetros normales de la vida humana, aprendemos viendo a los humanos, sabemos dónde está el ideal ético del uso del cuerpo para amar, pero luego hay muchos fenómenos como cualquier otra faceta de la vida, que se nos escapan, porque hay gente con depresiones, o gente que le gusta el deporte y gente que no le gusta el deporte. Pues ni idea. Influyen factores conductuales, de ejemplo, de libertad, de vicios personales, de condicionamientos neurológicos, 1000 cosas. Entonces, también mucho cuidado con los juicios apresurados de este es, aquel es, a saber. Por tanto, los psicólogos, pues es una fuente de información importante, como los neurólogos y los sexólogos y gente más, pero tampoco tienen la varita mágica en virtud de su ciencia para determinar lo que es bueno, malo, conveniente o inconveniente, ¿no? Y en el mundo académico, que es un mundo humano, entiendo que la sexualidad debe mostrarse con la naturalidad y con las prevenciones propias de la sexualidad humana en la vida social. ¿Por qué vamos vestidos? Normalmente hay gente que no va vestida, pero ¿por qué nos intentamos vestir en general los humanos, ya desde la época de las cavernas? Pues precisamente porque en lo externo de nuestra sexualidad se manifiesta nuestra persona. Y hay un cierto pudor natural a exhibir la intimidad de nuestra persona. Y porque la exhibición de la propia sexualidad provoca una reacción sexual en los demás, distinta en hombres y mujeres, pero la provoca en unos y otros. Entonces es un tema que afecta no solo a mí mismo, sino a los demás. Por eso la pornografía, al desnudar cuerpos de forma brutal y al ser profundamente antifeminista y de abuso del varón sobre la mujer, cambia para mal la forma de mirarnos los humanos. Cuando en la vida social, en todos los terrenos, también en la académica, esta relación natural y a la vez de respeto a la intimidad y a la sexualidad de los demás, que es propia de la condición binaria de la especie humana donde interactúan hombres y mujeres, tiene que tener sus lógicas consecuencias. Bueno, me parece muy normal que haya baños reservados a chicas y baños reservados a chicos. El ideología no defiende lo contrario. Bueno, como no hay sexo, no puede haber baños para niños y para niñas, dependerá de lo que cada uno sienta
Me parece una falta de sentido, ¿no? Una dimensión académica, por ejemplo. Porque lo que hacemos en el baño no lo hacemos igual los chicos y las chicas. Lo siento mucho. Hace poco una ministra sueca de Igualdad ha propuesto obligar por ley a los hombres a hacer pis sentados para que no haya diferencias. Pues me parece una tontería, lo siento mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Y como lo que hacemos en los baños implica una cierta exhibición de la intimidad sexual, pues es bueno que los chicos lo hagan por un lado y las chicas lo hagan por otro, y no pasa nada. Bueno, no sé a qué tipo de trascendencia en la vida académica se refería. Si quiere precisarme algo más, intento profundizar en lo que me digan. ¿Más? Y aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo poder responder de manera pacífica e inteligente a aquellos grupos radicales llamados en algunos casos feminazis? A mí no me gustan esas expresiones. Yo creo que insultar a la gente no aporta nada absolutamente, ni a las relaciones personales ni a la clarificación intelectual. Yo no sé lo que es una feminazi. Yo sé lo que es una feminista, una defensora de la ideología de género, del pensamiento trans, pero no tengo ningún motivo en principio de calificar de nazis a esas personas que defienden opciones feministas, gústenme más o menos. Yo creo que el insulto, la descalificación de las personas es mala cosa siempre. Sé que está muy de moda, ¿eh? Leo los periódicos y veo las televisiones todos los días, y en mi país también están viendo un radicalismo. Ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, brutal. Pero yo por lo menos no usaría nunca expresiones de ese estilo. Entre otras cosas, porque creo que esto es importante, más allá de la pregunta esta en concreto, ¿no? Lo que les dije antes, no somos lo que hacemos ni lo que pensamos. Somos algo mucho más noble y más rico que eso. Cuando decimos, este es eso porque hace eso, mentira. Ese es algo mucho más noble y digno que eso que hace. Que lleva 60 años haciéndolo y que todavía, si no ha muerto, puede rectificar. Y es potencialmente ese que ha rectificado, no el que lleva 60 años haciendo eso, o pensando eso, o diciendo eso. No podemos reducir a la gente tampoco en la terminología que usamos a aquello que menos nos gusta de los demás, porque no es justo. Y porque además así estamos descalificando, creando barreras, grupos cerrados. Y no es lógico, así no se construye una sociedad justa. Qué bueno es tratar a los demás no como aquellos seres con defectos que son hoy día, sino como aquellas personas estupendas que algún día van a llegar a ser seguro. Porque si tratas a los demás así, les estás ayudando a intentar ser esas personas estupendas que pueden llegar a ser. Si les cosificas, les clavas en sus defectos, estás dando ese mensaje de que no pueden cambiar y no es verdad. Eso lo sabemos muy bien los padres, porque nuestros hijos no son perfectos, ni nosotros tampoco, obviamente. Yo, por ejemplo, durante muchos años he tenido la prueba fehaciente de que algún hijo mío era incapaz físicamente de colocar la ropa en un armario. La ropa se tiraba por definición en las sillas o en el suelo. Pero yo no puedo decir que mi hijo es desordenado, porque hipotéticamente a lo mejor algún día cuelga una camisa en una percha. ¿Cómo voy a excluir yo esa posibilidad? Por lo tanto, no es un desordenado, es un ser potencialmente ordenado, que no me lo ha demostrado todavía. Pero bueno, paciencia, algún día a lo mejor me lo demuestra, es capaz de ordenar algo. Pues yo debo tratarle como ese ser que es capaz algún día de ser ordenado, no como si fuese ya un desordenado para toda su vida, porque no es verdad, además. Y así con todo. ¿Cuánta gente hace y piensa muchas tonterías en materia de sexualidad cuando es joven? Y luego se da cuenta de que así no se llega a la felicidad. Por ejemplo, decir, ese es feminazi, ese es no sé qué va. Bueno, muchos estarán equivocando, ¿no? Paciencia. Por eso yo creo que hay que amar la libertad de los demás también cuando se equivocan, cuando uno piensa que se equivoca. Porque, como decíamos antes, no son sus errores, están equivocados. No son feminazis, están equivocados desde su forma de entender al ser humano y su sexualidad. Pues vamos a intentar convencerlas. ¿Y sabéis cómo se transmiten las propias convicciones en materia de sexualidad? Habitualmente no con rollos teóricos, no con elucubraciones intelectuales,
Porque la sexualidad es algo que nos afecta tan íntima y vitalmente a todos que es difícil convencernos con razones. Nos convencen las caras felices, porque todos los seres humanos queremos ser felices, todos. Hasta el suicida quiere ser feliz e intenta suicidarse porque no lo logra. Y como todos queremos ser felices, es una característica definitoria de la especie humana, como la de ser sexuados, todos admiramos y nos sentimos a gusto con la gente que es feliz, porque es lo que queremos ser. Y a todos nos disgusta la gente tristona, los que no son felices, porque no son atractivos, eso es verdad. Si tú tienes un convencimiento personal de cómo hay que vivir responsablemente la propia sexualidad, sé coherente con esa forma de vivir la sexualidad que tú dices que es la correcta y hazla atractiva para los demás porque te vean sonriente y feliz siempre. Eso sí que es convincente, testimonio de la propia felicidad. Y frente a eso ni feminazis ni nadie, todo el mundo cae, todo el mundo quiere ser feliz. Si yo les dijese a mis hijos, o ahora a mis nietos, que es lo que yo empiezo a tener ya, cuestiones de la edad, que se va a hacer, ¿no? Si yo les dijese a mis hijos o a mis nietos que les aconsejo que vivan la sexualidad de esta manera y me viesen amargado y triste siempre, obviamente no harían lo que yo les digo, huirían de ser como yo, porque ellos no quieren ser amargados y tristes. En cambio, si me ven feliz, que quiero a mi mujer, que quiero a mis hijos, que me cabré de vez en cuando, por supuesto, pues dirán, ese estilo de vida merece la pena. Esa es la gran aportación, además, que podemos hacer, pues que gracias a Dios tenemos una idea clara sobre la sexualidad, porque alguien nos la ha contado, no somos más listos que los demás, ¿no? En mi pueblo hay un refrán que dice que nadie nace sabido. Aprendemos lo que nos cuentan, los ejemplos que recibimos, las ideas que nos transmiten. Pues si ustedes han tenido la suerte de que les hayan transmitido, e intuyo que sí, porque algo conozco del proyecto educativo del Colegio Torremar, la vieja sabiduría humana sobre el ser humano, eso es un tesoro. Solo que se lo hayan contado. ¿Cuánta gente no la sabe? Esa vieja sabiduría sobre el humano, también en materia de sexualidad. Pues si es así, yo les animo a transmitir esa vieja sabiduría humana sobre la sexualidad que ustedes están aprendiendo en su familia, en el colegio, y demostrar con su sonrisa que merece la pena. Demostrando con su felicidad que se note hacia afuera que estas cosas que ustedes dicen sobre la sexualidad tienen mucho sentido porque les hacen felices. Así sus ideas serán muy creíbles. No mañana, no se que vayan por la calle, sonrían y la gente caiga de rodillas ante ustedes diciendo quiero ser como tú. No. Pero con el tiempo, cuando la gente a veces va metiendo mucho la pata y que no logra la felicidad, dice, pues yo quisiera ser como esa, como mi prima, como mi hermana, como el vecino del quinto. Está feliz todo el día. ¿Qué tendrá que no tengo yo? Por eso a veces las conversaciones serias sobre estos temas de fondo no surgen a los 17 años, a veces surgen a los 85, pues bendito sea Dios. Siempre hay tiempo para rectificar. Mientras alguien no haya muerto, hay que tener esperanza en él. Por eso, querer a alguien es ser leal a ese algo. Hay que ser leales a los propios amores. Porque tú quieres a alguien que se está haciendo. Que hablo de tu padre, de tu madre, de tu mujer, de tu novio, de tu novia, de tus hijos, de mis nietos. Y cuando hay que darles tiempo para ir haciéndose mejores, no puedo decir este es un desastre, no tiene remedio. Mentira, claro que tiene remedio. Hasta ahí podíamos llegar. Y uno mismo, ¿no? A veces puede pensar, yo llevo tanto tiempo metiendo la pata en esto que ya no tengo remedio. ¿Cómo que no tiene remedio? Claro que lo tienes, tío. Paciencia, plantéatelo, saca la pata una vez y otra, pide ayuda, y por supuesto que tiene remedio, hasta ahí podríamos llegar. Enamorarse de la felicidad, también de la que dimana de la sexualidad responsable, es una fuente de profunda esperanza y alegría en la vida. Bueno, me he ido por las ramas, perdón, más cosas. Muy bien. Del alumno Cubillos. Como usted dijo, muchos sistemas y pensamientos se han demostrado como erróneos en el hoy en día.
Aristóteles argumentó que el mundo estaba compuesto de aire, tierra, agua, fuego junto al éter. Sabemos hoy en día que no es así, sino que está compuesto de los elementos presentes en la tabla periódica. Sin embargo, muchos pensamientos se basan en cierto grado de verdad, porque si no, no se pudieron haber concebido. Por ejemplo, el feminismo nació de un machismo que existió y que existe parcialmente el día de hoy. Pese a ellos, el feminismo existe como una respuesta al machismo que hay aún. Aún se conocen casos de excesivo feminismo, así moderados hoy en día. En su opinión, ¿existe algún grado de verdad en la ideología de género? ¿Y por qué se pudo haber deformado hasta este punto? Pues claro que existe algún grado de verdad en la ideología de género, porque si no, no se la creería nadie. Toda ideología que tiene adeptos es porque algo tiene de verdad. ¿El marxismo tenía algo de verdad? Por supuesto. En concreto, cuando Marx escribe en Londres El Capital y el Manifiesto Comunista, es obvio que la situación del proletariado industrial en Manchester era asquerosa, que estaba produciendo una explotación inhumana de hombres, mujeres y niños. Y esa reacción moral de rechazo a eso es lo que lleva a mucha gente a creerse los análisis de Marx. Luego la vida real demostró que al aplicar los análisis de Marx creaban más problemas todavía que aquellos, ¿no? Incluso que en aquella época el propio capitalismo ya estaba empezando a resolver esos problemas. Pero claro que en el marxismo hubo algo de verdad, pues en el género también. Es más, ¿qué hay de verdad en el género? Que la sexualidad humana se ancla, como todo lo humano, en la libertad, que no es un fijismo biológico o genético, como les dije antes. Pues claro que yo sobre lo que soy, mi genética, voy construyendo algo en lo que influye profundamente mi libertad, lo que hago, cómo me interrelaciono con los demás, las ideas que hago mías sobre el ser humano y su sexualidad, mis principios morales, si creo en Dios o no creo en Dios, los ejemplos que veo, si he recibido abusos sexuales o no de jovencito, mis tendencias, también las sexuales. O sea, todo eso influye. La sexualidad humana tiene una faceta de género, por decirlo así. No me gusta esa palabra, precisamente por la deformación. Pero no es verdad que el sexo no existe y solo exista el género. Eso es lo que es una mentira. Que los condicionamientos culturales influyen muchísimo en nuestra percepción de lo masculino y lo femenino, por supuesto. No va asociada a la condición femenina llevar el pelo largo y a la masculina llevar el pelo corto, que unos llevan faldas y otros pantalones. Eso ha cambiado y cambia durante la historia. Esa es la lectura buena de la palabra género, que es la manifestación social del carácter binario hombre-mujer en el ser humano, que es incambiable, tiene unas connotaciones y expresiones culturales que sí son cambiantes, por supuesto. ¿Y dónde está la frontera? No hay una frontera matemática. Como en nada humano hay una frontera matemática. ¿Implica eso que no tengamos sexo y lo queremos nosotros? Tampoco. Cuando, por supuesto, que en el género hay cosas buenas y algún día las usaremos, superaremos lo peor del género y nos quedaremos con lo mejor. Como del movimiento marxista surgieron cosas como los sindicatos y nos hemos quedado con ellas. Pues sí, cosas buenas, desideologizados, pero sí son muy útiles. Una vez que les privamos de todo lo malo que iba asociado a esa ideología. Y así con todo. La vida humana vamos aprendiendo en la personal y en la colectiva de las naciones, pues sí. Y también aprendemos de lo malo también en la vida colectiva y en la personal, por supuesto. Por eso os decía antes, huir de los calificativos agresivos, de los dogmatismos estúpidos. Todo lo humano es plástico, moldeable en libertad, en el tiempo. No sustituyamos los dogmas de género por nuestros dogmas aristotélico-tomistas. Si nos empeñemos en la verdad de las cosas, hasta donde podemos llegar los humanos en juicios. Amar la libertad, lo plástico, es muy importante. Y el género es una exageración de esta faceta de la sociedad humana que es verdadera. Pero que se exagera tanto y se radicaliza que niega el fondo de la sexualidad y se convierte en una estupidez. Bien. Más. Muy bien, otra pregunta. ¿Hay
pruebas de que ha existido la homosexualidad muchísimo tiempo atrás y no han recibido la atención necesaria, porque al día de hoy se vuelve un problema no darles oportunidad de expresarse pacíficamente. ¿Qué hacer al respecto? La homosexualidad existe desde que existe el hombre sobre la Tierra. Vamos, no conozco a los primeros humanos, ¿no? Pero parece. Basta mirar la Biblia, la literatura babilónica, egipcia, griega, romana, para ver que, por supuesto, había las mismas cosas que hoy. En materia de sexualidad no ha surgido nada nuevo sobre la faz de la Tierra desde la época de las cavernas. Todos los pecados y todas las virtudes están inventadas desde siempre. Es uno de esos campos en que no avanza el conocimiento de la humanidad. Pero es también un campo muy limitado al final. Lo que se puede hacer, las formas de lo que se puede hacer son también muy acotadas, que tampoco da para mucho, ¿no? Por mucha imaginación que uno tenga, no va a inventarse un pecado nuevo, por decirlo así. Todo está ya descubierto. Por supuesto que había homosexualidad y transexualidad, lo que ustedes quieran en la más primitiva antigüedad, y lo seguirá habiendo mientras haya hombres sobre la tierra. Así. ¿Y qué? Que eso es normal. Y que hemos discriminado en concreto en la cultura cristiana a los homosexuales y a los transexuales, por supuesto. Y es uno de esos pecados colectivos de los que hay que arrepentirse, por supuesto. Sobre todo porque hemos aparentado que sabíamos de qué va eso cuando no teníamos ni idea. Que hemos dicho antinatural, vicioso, no sé qué, no tenemos ni idea. Como dije antes. Hay muchos condicionamientos, las conductas sexuales, lo que les decía antes del cerebro, hormonas, neuronas, y sabemos poquito todavía. Otra cosa es que podamos decir bueno, malo, mejor, peor, conveniente, inconveniente, pues esto. Eso no significa decir que lo sabemos todo, lo controlamos todo, que podemos construir muros entre buenos y malos, porque no es verdad. Ni en ese terreno ni en ningún otro de lo humano. Sin profundo respeto a la libertad de la gente. Que no significa decir que todo es igual de valioso, porque no es verdad, como pasa en cualquier otro aspecto de lo humano. Pero cada vez no hay que descalificar a nadie con los límites del código penal, por decirlo así, ¿no? El pederasta sí hay que descalificarlo, obviamente, o el violador. Y que hay que respetar lo que cada uno hace en la intimidad de su vida sexual, por supuesto, quién es el Estado para meterse ahí. Y se ha metido históricamente en las camas de la gente, y muy mal. Ahora, que podemos opinar sobre la sexualidad y sobre la homosexualidad y sobre la masturbación y sobre la pornografía, pues claro que podemos opinar y decir, bueno, malo, mejor, pues hasta ahí podríamos llegar. La libertad de expresión, la capacidad de juicio crítico sobre el humano existe también en materia de sexualidad, por supuesto. ¿Y eso es discriminar a alguien? No, eso es opinar. Cuando yo puedo decir que es mejor estudiar que no estudiar, hacer deporte que no hacer deporte, preocuparse de los demás que no preocuparse de nadie. Pues sí, estoy descalificando a alguien, no. Estoy diciendo lo que me parece ideal en lo humano, y en materia de sexualidad lo mismo. Y no implica dejar de respetar o discriminar a nadie, implica proponer un ideal que es el propio de una sociedad democrática y libre, donde uno propone en libertad sus razones a los demás, y los demás, con la misma libertad, las aceptan o las rechazan, y ya está. No pasa nada, y no va a tomarse unas cañas tú. Entonces, ya está. Pronto, discriminación, no. Imposición ideológica, tampoco. Discriminación, nunca. Género, nunca. Sexo, siempre. Hay que hablar mucho y bien de sexo, ¿no? Y animar a hacer un uso responsable de la propia libertad sexual. Y a la vez admitir con normalidad que ninguno seremos 100% responsables. Ni yo ni vosotros, yo lo siento mucho. Digo yo, no sé. ¿Qué más? Muy bien, aquí tengo una una pregunta de un estudiante de tercero bachillerato, dice. Como estudiante de tercero bachillerato me pregunto, ¿tiene alguna influencia en nosotros el ambiente tan sexualizado en el que vivimos con esto de la ideología de género y con el papel que juega hoy en día la pornografía en la sociedad, ¿no? Haciendo un poco referencia también a eso que le he escuchado a usted, Benigno, que en algunas sesiones ha hablado de que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Efectivamente. Pues claro que nos influye vivir en una sociedad hipersexualizada, vamos, salvo que alguno sea un témpano de hielo, que no es lo más normal en los seres humanos, pues claro que nos influye.
Como les decía antes, la sexualidad nos llega por la vista, por el tacto, por las emociones, y todo eso nos influye, nos conforma, nos excita, nos enfría, nos motiva. Pues claro, es que es lo normal, ¿no? Y la pornografía, que está pensada para captar nuestra atención y hacernos adictos, pero que es un negocio y quiere clientes más, además está pensada para eso. Nos está implante también el pudor, que sé que no está de moda, pero a mí me parece esencial en la buena relación entre hombres y mujeres, porque la exhibición del propio cuerpo provoca unas reacciones no siempre buenas en el otro. Y si tú quieres que el otro sea bueno, no le provoques reacciones que no sean buenas, facilítale las cosas, ¿no? No hace mucho dar una conferencia sobre este tema en un instituto aquí en Madrid, al final me dice una chica, es que en cuanto me pongo un poco cariñosa con mi novio se pone palo y ya quiere sexo. Y dije, claro, no te pongas tan cariñosa, chica, es que tu novio es un tío normal. Pues claro, es así. Hay que ir aprendiendo. Pues claro que lo sexual a nuestro alrededor nos influye porque somos sexuados. Y la pornografía hace muchísimo daño. Una de las características de la pornografía es su carácter profundamente antifemenino, porque la pornografía en general se basa en un hombre que explota para obtener placer sexual a una mujer o varios, y donde la mujer es una cosa. Por eso las buenas feministas se oponen a la pornografía, por supuesto. Un chaval que descubre a los 10, a los 8, a los 11 años la sexualidad en el porno se va inhabilitando a sí mismo para respetar a las mujeres, lo siento mucho. Tiene remedio, como todo, ¿eh? Pero se va inhabilitando porque genera una forma de entender a la mujer como cosa violable, que es como parecen las mujeres en la pornografía en general. Por supuesto. ¿Cómo no nos va a influir eso? Por eso hay que intentar no caer en la pornografía. Y si caes alguna vez, pues intentar sacar la pata, pues ya está. Porque puede hacer mucho daño a cómo ves a la madre de tus hijos, o a tu novio, por supuesto, claro. Claro que influye muchísimo. La pornografía está cada vez más presente en los procesos de divorcio. No quiere decir que sea la única causa, pero claro que sí. Porque los hombres, bueno, es un vicio más de hombres que de mujeres, porque hay cada vez más mujeres que consumen pornografía, ¿eh? Y se está creando pornografía solo para mujeres, no para lesbianas, para mujeres. Porque los que viven del negocio de la pornografía no quieren renunciar al 50% de clientela potencial de la humanidad, como es lógico, quieren captarla también. Pero un hombre que se acostumbra a la pornografía no trata a su mujer con respeto, casi sin darse cuenta. Y probablemente le pida cosas que ve en las películas que su mujer le dice que te has dado a tu prima, yo no. Que yo tengo dignidad, soy tu mujer, no una puta de salón con pornografía, ¿a qué podríamos llegar? Todo eso genera tensiones en los matrimonios, por supuesto. La pornografía es uno de los temas, como os decía antes, más serios de lo que tenemos hoy día. Porque además eso está asequible gratuitamente en cualquiera, en cuanto tienes un móvil. Es muy serio, muy serio, muy serio. Y lo que decimos con tanta seriedad de la pornografía, podemos decirlo del resto de las manifestaciones de esta sociedad hipersexualizada, la moda. Pues claro que nos influye cómo visten aquellos que tenemos alrededor. Y más si los queremos y cuánto les prestamos atención. Pues por supuesto, ¿no? Eso significa que no haya que ir guapos o guapas, por supuesto que ir guapos o guapas y atractivos y atractivas, pero no generando pasiones incontrolables o malas en los que nos rodean. Así que es de elemental sentido común. Bueno, ya ni me acuerdo lo que me habíais preguntado, la verdad. Boris. Sí, estaba preguntando acerca de si, o sea, mi pregunta era enfocada al tema del cuerpo que tiene memoria, que ha sido respondida justamente en lo que ustedes han estado Sí. justamente ahora diciendo. Lo de que el Sí, cuerpo tiene memoria es una frase que lo que indica es que lo que hacemos va marcándonos si no nos desprendemos de ello pidiendo perdón. Esos son los hábitos. Y se puede convertir en un hábito la pornografía, la masturbación, lo que quieran, por supuesto. Pero a la vez podemos luchar para que no se convierta en un hábito porque somos libres también frente a eso. Pero el cuerpo, claro que tiene memoria.
Por eso la frivolidad esa de decir el sexo de fin de semana no tiene una trascendencia es como tomarse una copa, mentira. Lo que haces con tu cuerpo, con tu intimidad sexual, se queda en tu cuerpo si no te desprendes de ello positivamente como un acto de arrepentimiento. He metido la pata. Perdón. Pues claro que tiene memoria el cuerpo humano. Sí, adelante, Boris. Sí, aquí tengo otra pregunta. ¿Se considera, no sé si me están escuchando bien, sí? Se considera el género como una construcción social, sin embargo, el sexo es historia. Géneros existen dos, pero no se descarta que hasta cierto punto es una construcción social. O sea, existe cierta libertad del individuo como para tener cierta ideología con respecto al género sin que esté mal. El problema es cuando esto se polariza y pasa a lo blanco y negro, cuando se puede decir que la vida es un gris. ¿Qué opina al respecto? Pues sí, más allá de las palabras concretas del que pregunta, como les decía anteriormente, la sexualidad se basa en lo que somos, en la genética para empezar, y en nuestro cerebro sexuado, y en nuestra experiencia de la sexualidad del cuerpo de los demás desde muy pequeñitos, y de lo que vamos haciendo o no haciendo con nuestra sexualidad, y de las teorías antropológicas, morales, religiosas que tenemos sobre nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás, y las modas, y todo influye, y la pornografía y mil cosas más. Si a eso queremos llamarlo género, pues, como decía antes, efectivamente, pues sí, claro que hay una modalización cultural pues, soportada en la libertad que va constriñendo, libertando nuestra apertura libre a la sexualidad, pues sí. Ahora, si llegamos a convertir esa apertura, ese carácter moldeable del ser humano, plástico, en negar que tenemos una naturaleza sexuada, pues ya estamos cometiendo un error. Hay que buscar un equilibrio. Tenemos una naturaleza sexuada y somos libres y nos influye la cultura, los hábitos, el tiempo en que vivimos, la circunstancia de Ortega que alguien citaba antes, por supuesto. Y no es lo mismo creer en Dios que no creer en Dios para valorar al ser humano. Alguien que cree en Dios en serio, o sea, que está convencido de que vivimos en un mundo en que alguien totalmente bueno nos ha amado a cada uno, tiene más facilidad para amar a los demás, porque en los demás alguien amado por Dios, quien ve el mundo como un sitio de fuerzas ciegas y sin sentido, y al hombre como el resultado caótico de una evolución regida por el azar, pues no es tan fácil que respete a los seres humanos, por supuesto. Nuestra propia percepción intelectual, moral, religiosa del mundo y del hombre influye en cómo valoramos a los seres humanos, por supuesto. Precisamente, una de las características que cada vez son más patentes en nuestro mundo es cómo la difusión de la ideología de género va muy unida al laicismo o al ateísmo militantes. Decía Benedicto XVI, que saben ustedes que Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa Emérito, es una de las mentes más privilegiadas de toda la historia de la humanidad. Tipo más listo que el suelo. Tenía una gran habilidad, a pesar de ser alemán, que eso no es muy normal en los alemanes, de decir con mucha sencillez y carácter comprensible cosas muy complicadas. Los alemanes en general se caracterizan por lo contrario, por complicar las cosas más sencillas hasta límites que las hacen ininteligibles, ¿no? Pero Ratzinger no era así. Y una vez hablando de la ideología de género, Ratzinger dijo, no es una cita de Suárez, más o menos, ¿no? Dijo, el hombre moderno, con su materialismo, ha querido negar la trascendencia para sí mismo de reconocer que también tiene alma, que no solo cuerpo, sino también espíritu. El hombre moderno, con su ateísmo, ha querido negar la influencia de reconocer el dato Dios en la configuración de su propia vida. Y ahora con el género, el hombre moderno está negando su propio cuerpo. Y concluyó que esta es la genialidad con la siguiente frase. Ya sin Dios, sin alma y sin cuerpo, el hombre moderno es alguien que se crea a sí mismo, un Dios para sí mismo. Así. Si yo no tengo un cuerpo que determina el ámbito responsable de mi libertad, si no reconozco un espíritu que le da trascendencia a todo lo que yo hago, más allá de la causalidad física y temporal de las cosas,
Por supuesto, si no reconozco un Dios, que es una referencia permanente y eterna de amor, ya, yo soy Dios, que es bueno lo que yo diga. Puedo hacer con otros seres humanos lo que quiera, aborto, eutanasia, genocidios, por supuesto, es verdad. Son frutos del azar caótico de la evolución, como las piedras. Ese es uno de los dramas del mundo moderno. Una de las consecuencias prácticas y no teóricas de la ideología de género es que como se niega la sexualidad y su verdad, ya no hay moral sexual. Es bueno lo que yo diga, lo que me apetezca. Y eso es un error. Tú no creas el bien y el mal ni en ese terreno ni en ningún otro. El bien y el mal se conocen mirando con cariño la realidad de las cosas. Yo miro con cariño lo existente y si es valioso debo respetar eso existente, eso es el bien. Y si veo algo que no es valioso, debo intentar luchar contra eso, eso es el bien. Tratar a lo bueno como bueno y a lo malo como malo. Y no porque lo diga el Papa, sino porque se ve en la realidad de las cosas, que es lo bueno. Y como a veces los hombres nos ofuscamos, nos ayudan otros a esta clarificación de qué es bueno y qué es malo. Nos ayuda Dios si nos fiamos de lo que Dios nos dice. Nos ayuda la Iglesia si nos fiamos de lo que la Iglesia dice. Nos ayudan los filósofos, los historiadores, los médicos. Cada uno acude a las fuentes de información sobre lo humano a las que le da credibilidad. Y esto te exige un poquito de humildad. No creerte Dios, definidor del bien y del mal, pues tiene que ser un poco humildes. Reconocer que eres una cosa inmensamente buena y valiosa, pero tampoco eres el creador del mundo ni de ti mismo. Bueno, esto daría para mucho más. Muy bien, Benigno. Bueno, entonces vamos cerrando ya. Agradecerte enormemente, sin lugar a dudas, que bueno, ha sido un espacio enriquecedor en la que, como lo has podido notar, pues muchos estudiantes te han hecho bastantes preguntas. Y la verdad es que, bueno, quererte agradecer por este tiempo, por darnos espacio para reflexionar sobre este tándem ideológico y ver cómo a través de un pensamiento inteligente podemos también darnos cuenta de la realidad, que al final es la adecuación para poder encontrar la verdad, ¿no? Que a veces hablar de verdad suele ser, no sé si un poco complicado, pero a veces entramos en los comportamientos políticamente correctos, ¿no? Y nos cuesta defender la verdad cuando se resume en aquello que acabas de mencionar hace un momento, ¿no? La adecuación con la realidad. ¿No? Agradecerte enormemente, agradecer al colegio, la Unidad Educativa Delta, a aquellos que nos acompañan también desde Machala, ¿no? Agradecerles al colegio, la Unidad Educativa Juana de Dios de Machala, que nos ha acompañado también en esta mañana, y a todos los colegios que nos acompañan, sin lugar a dudas que ha sido pues una sesión bastante enriquecedora. Muchas gracias, Benigno. Gracias a vosotros por vuestra atención y mucho ánimo.